La designación del superintendente de bancos no acorta la lista de pendientes del Consejo de Participación Ciudadana. El próximo domingo se suma a las autoridades prorrogadas en funciones el Procurador General del Estado. Este martes la Asamblea Nacional posesionará al superintendente de bancos Raúl González, recientemente designado por el Consejo de Participación Ciudadana. Pero esta accidentada designación no restará los pendientes del organismo. Este 31 de julio termina el periodo para el cual fue posesionado el Procurador del Estado Íñigo Salvador, quien anunció que se suma a las autoridades con funciones prorrogadas. Me quedaré hasta ser legalmente reemplazado. Para elegir su reemplazo, el Consejo de Participación aún no ha solicitado la terna al presidente de la República. Si el procedimiento no tiene contratiempos, pienso que la designación de esa autoridad podría darse en unos 20 días. Pero también está pendiente la designación del Contralor del Estado, Defensor del Pueblo, Defensor Público, renovación parcial de los vocales del CNE y jueces del Tribunal Contencioso Electoral, superintendente de compañías, consejeros de igualdad, de la Conferencia de Soberanía Alimentaria, del Comité de Desarrollo de Frontera y otros. Pero el tiempo está en contra, pues la bancada que lidera la nueva mayoría en la Asamblea está detrás de la destitución de 4 vocales vía juicio político. De allí las aspiraciones de Ulloa. Ojalá el tiempo nos alcance para poder conformar estas comisiones ciudadanas de selección, que son las que evaluarán a los postulantes. De lo contrario, si hay destitución, otros serían los que designen a las principales autoridades. Que el país ha llegado a un punto de no retorno y que hay que patear el tablero, que se tiene que establecer reformas que permitan generar un cambio estructural. El proponente es Fernando Villavicencio y el pedido se lo hace al presidente de la República. ¿Cuáles son las razones y cuáles son los temas a consultarlo? Vamos a analizar de inmediato. Fernando, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Las grandes causas, las causas que inspiraron y que inspiran a este Guayaquil libertario, a Cuenca, a Quito, a todas las ciudades, la libertad, la democracia, la resurrección de la República, y no es poesía porque, bueno, y la poesía también sirve. Acabamos de salir de un intento de golpe fallido. Hemos vivido más de un año de una conspiración permanente desde la Asamblea Nacional. Así ningún gobierno, ningún proyecto político puede avanzar. Es hora de iniciar un proceso de reforma política profunda del Estado para abandonar esta constitución y esta estructura chavista, y hay que decir con nombres y apellidos. Pero convocada por un gobierno que ha hecho todo lo que ha tenido a su alcance para minar su capital político. Ese es el punto 1. Esta consulta popular es de iniciativa ciudadana. Nació en la segunda vuelta electoral como parte de un acuerdo con varios sectores ciudadanos y políticos democráticos. Es decir, lo único que tiene que hacer el presidente Lasso es un poco dejar atrás la cobardía y convocar a la consulta popular, pero la inspiración de esta consulta es de una profunda raíz ciudadana. Los ciudadanos, la gente buena y los demócratas son los que vamos a llevar adelante la campaña por esta consulta popular. Pero dejar la cobardía, como usted la llama, no es una cosa que uno lo hace de la noche a la mañana, eso no es tan sencillo. Bueno, hay que cumplir los acuerdos. Yo no sé a qué le tiene miedo el presidente Lasso, le digo de corazón, hoy en este día especial de Guayaquil, hoy es el día en que usted tiene que pronunciarse por esa consulta popular. Yo acabo de venir de Cuenca. Empresarios, gente buena, políticos, la gente sencilla, vamos a la consulta popular. ¿Por qué digo cobardía? Porque ha pasado un año. El presidente se comprometió en campaña, al menos conmigo, tiene un acuerdo firmado. Los primeros 100 días convocar a una consulta popular, los temas lo tenemos más o menos mapeados. Es más, hay un dictamen de la Corte Constitucional que da paso Fernando, a la consulta. ¿Cobardía o malos asesoramientos? Las dos cosas. Yo creo que el presidente tiene buenas intenciones, sí, pero hay un sector de por ahí que no le permite que entre por la puerta grande. La consulta popular en estos momentos va a plantear al Ecuador un horizonte grande y vamos de pacificación. Y vamos a los temas, Fernando. Una consulta con enmiendas constitucionales o con reformas parciales a la Constitución, porque de eso depende el método, el camino. Enmiendas. Las reformas parciales lo hace la Asamblea Nacional. Vamos con enmiendas profundas. Por ejemplo, no podemos seguir con una asamblea de mediocres. No podemos seguir con una asamblea con 16 glosados y con informes de responsabilidad penal. No podemos seguir con asambleístas que no pagan las pensiones de sus hijos. Esta es la peor asamblea de la historia.
Por ahí dicen que ya le ganó a la anterior. Es decir, tenemos que volver a un Estado de Derecho. Y por eso usted plantea un Congreso bicameral con menos representantes de la gente, con senadores, con diputados, ¿y qué funciones tendría cada uno? Abandonar esta asamblea chavista y volver a un parlamento sensato, racional, el modelo que funciona a nivel universal. Un Senado que asuma las facultades que ahora tiene el Consejo de Participación Ciudadana. Primero vamos a reducir el número de 137 alzamanos, en su mayoría iletrados, porque usted sabe y el país sabe que no pueden leer, ni siquiera leer un párrafo y peor articular sin leer. Vamos a bajar a 24 senadores y 51 congresistas, diputados de la Cámara Baja. ¿Qué hace el Senado? Obviamente para ser senador no va a ser cualquiera, tiene que ser una persona con un altísimo nivel académico, ético, político y hasta estético. Mínimo 35 años de edad. ¿Qué hace el Senado de la República? Asume las facultades de elegir autoridades de control, de fiscalización y también de aprobar las leyes. Y la Cámara Baja construye proyectos de ley con la gente en los pueblos, en la calle. Ese es el trabajo. Y tenemos una asamblea, un parlamento, un Congreso distinto. Ya la Cámara Baja sí que vaya cualquiera, sin requisitos. Sí, sin vulnerar ningún derecho, pero para ser senador de cualquier república, sí, no puede ser impresentables como tenemos ahora en la Asamblea Nacional. Que en esa consulta se permita que el legislativo cree, modifique y suprima impuestos, así como que pueda tener iniciativas de política monetaria, crediticia, financiera y cambiaria, es lo que se plantea. ¿Para qué? Que no solo el Ejecutivo tenga esa facultad y ese poder, que también ahora el Senado, que el nuevo Congreso, la ciudadanía con inspiración ciudadana. ¿Por qué tiene que ser exclusivamente el Ejecutivo? Estas son partes de este cambio que corresponde al Congreso Nacional, al nuevo Congreso de la República. Y de ahí viene la otra pregunta que está prácticamente, que le sigue a esta, que es la eliminación o quitarle al Consejo de Participación Ciudadana en este primer momento las facultades de designación de las autoridades de control. Lenin, usted sabe, el país sabe de dónde salió el contralor 100/100, Carlos Polit, sentenciado en este país, procesado en los Estados Unidos por robo de fondos públicos, de ese Consejo de Participación Ciudadana. ¿De dónde salió el fiscal 100/100, tío Galito, que condecoró a Furukawa, esta empresa que vulnera derechos de los trabajadores y que persiguió a periodistas y a todos? ¿De dónde? De ese Consejo de Participación creado por el chavismo ecuatoriano. Este chavismo ecuatoriano tiene que irse a su casa. Y si le quita la facultad de designar autoridades al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿qué queda? Estas autoridades pasan a ser electas por el Senado y obviamente queda un edificio vacío que luego en una reforma más profunda tendrá que ser eliminado. Pero le quitamos un poco el cuchillo a estos grupos conspiradores, sí, que han manejado y manejan este país. Al Consejo de la Judicatura también quisieran cortarle las uñas. ¿Cómo? Quitándole las facultades que tiene ahora disciplinarias de adoptar sanciones a jueces y fiscales. Esto pasará a la Corte Nacional, a la Corte Suprema de Justicia, que será el nuevo nombre. Y obviamente el Consejo de la Judicatura quedará como una organización, como un ente dedicado exclusivamente a administrar los temas de justicia. Una de las propuestas también es la de eliminar la calidad de función del Estado del Consejo Nacional Electoral. ¿Y qué se gana con eso? El chavismo ecuatoriano creó un pulpo, un monstruo de 5 cabezas. La electoral es una función. Tenemos 5 funciones del Estado, cuando un Estado sensato y racional tiene 3. Tenemos que eliminar, no pueden constituirse en una función del Estado, tienen que volver a ser lo que eran y lo que es en cualquier país, un tribunal que administre y que lleve adelante los procesos electorales. También se están planteando cambios en la Contraloría General del Estado. ¿Y qué es lo que se busca con ello, Fernando? Empezar a controlar desde el comienzo la adjudicación de contratos. Mire el chavismo ecuatoriano lo que provocó. Que sean los controles a posteriori. Un control a posterior cuando se han robado medio país, cuando ya han adecentado la refinería del Pacífico y otras, es decir, cuando se llevaron la patria en peso, ahí entra la Contraloría para poner una cruz en el cementerio. No, la Contraloría tiene que estar antes. Estos temas son absolutamente importantes en la lucha contra la corrupción. Pero hay un tema importante, quizás el más importante, Fernando.
reformar el 79 de la Constitución para permitir la extradición de ecuatorianos, de cualquier ecuatoriano o de los que hubieran. El problema de la sociedad ecuatoriana actual, el Estado ecuatoriano se encuentra contaminado con la operación de narcodelincuentes asociados a bandas de corruptos. El caso de la piscina de Miami ilustró claramente cómo estas estructuras criminales del narcotráfico están unidas con minería ilegal y también con bandas de delincuentes de cuello blanco y también con narcopolíticos. Ahí está la foto de la piscina de Miami y los que siguen controlando los negocios. Ellos son los que desangran las cárceles, ellos son los que lideran los carteles de secuestradores, ellos son los que no permiten que nuestros hijos puedan salir a la calle. Yo les planteo a los ecuatorianos, ¿ustedes están de acuerdo con garantizar la extradición de los narcotraficantes de este país, no a Estados Unidos nomás, a cualquier país que lo requiera? ¿Ustedes están de acuerdo con la extradición de los delincuentes de cuello blanco a Estados Unidos o a otro país que lo requiera? Yo creo que el 100% de ecuatorianos le dice sí, y esta es una de las formas, Lenin y ecuatorianos, de empezar la guerra contra el narcotráfico. Si no lo hacemos hoy, usted y yo, los ecuatorianos, esta generación, seríamos terriblemente irresponsables de dejar a que nuestros hijos enfrenten esta tarea. No podemos seguir con el sicariato encima, no podemos seguir con esta guerra y esta crueldad que vivimos en las cárceles. Por esa razón, este tema es trascendental. Vamos a extraditar a los narcotraficantes al país que lo requiera. ¿Por qué el correísmo, el chavismo ecuatoriano impuso eso en la Constitución? Parece que ya sabían, ¿no? Y ya vendrán, Lenin, ya vendrán después de esta entrevista los defensores de los derechos humanos de los narcotraficantes y los defensores de la falsa soberanía, a decir, ahí está, Villavicencio es un vendepatria. Ya verá, escuchará. Y usted tiene la teoría también de que una acción en ese sentido contribuiría a pacificar las cárceles. La consulta popular, presidente Lasso, es el horizonte que va a pacificar este país. La consulta popular le va a permitir a los ecuatorianos a ponernos a debatir sobre el país que queremos, el tipo de república que queremos. Ecuador no quiere una república dividida, secesionista, no. Ecuador quiere una república con un potente poder local, que no es lo mismo que el federalismo, el secesionismo y otras formitas de dividir la patria. Ahora, esta idea, este planteamiento bastante completo, ¿usted ya se lo planteó al presidente o se trata solamente de una idea suelta? No, yo le he entregado al presidente hace 8 meses y le volví a entregar hace 3 meses. Es más, conozco que el presidente de la República tiene ya aproximadamente 20 preguntas perfiladas, trabajadas con abogados, preguntas que vienen otras desde Iniciativa Ciudadana. Pero eso se viene anunciando desde hace 3 meses, pues no hay nada que aparece en las preguntas. Hay una especie de cobardía ahí en Palacio. Presidente Lasso, la consulta popular le hace bien a usted, le hace bien al país, le hace bien a esta república. Obviamente usted no la va a dirigir, la van a dirigir los ciudadanos, porque por ahí hay unos que dicen que tienen miedo de que la baja popularidad del presidente. No, presidente, y no ecuatorianos. Esta consulta la vamos a liderar la gente buena, los ciudadanos, los políticos honestos, los demócratas que no queremos nunca más conspiradores y golpistas, y mucho menos auspiciados por narcotraficantes. Hablando de golpismo y hablando de la Asamblea, el expresidente de la República, Rafael Correa, le ha pedido a la nueva mayoría a desentar en la Comisión de Fiscalización que lo saquen de la presidencia. Se cumplió el gran anhelo de esta trilogía conspiradora liderada por el prófugo Rafael Correa y auspiciada lastimosamente por el Partido Social Cristiano y la gente de Leonidas Issa. Vea usted, escuchen ecuatorianos los cánticos cuando la señora Marcela Holguín asume la vicepresidencia de la Asamblea. Los cánticos son volveremos y volveremos y volveremos. ¿Quiénes volverán? Los prófugos, los sentenciados, ellos volverán. Es decir, UNES es un movimiento político que tiene como ideario limpiar las penas y las culpas a los delincuentes de cuello blanco. Y enseguida, minutos después, sale el principal delincuente, Rafael Correa, porque es un delincuente prófugo, a decir, hay que adecentar la Comisión de Fiscalización. Claro, pues.
Él es un experto adecentador. Adecentó el Aromo en $1.500 millones, adecentó la refinería de Esmeraldas en $2.200 millones, adecentó Yachay en $600 millones, y ahora quiere ir a adecentar la Comisión de Fiscalización. Seguro que se va llevando los expedientes de Petrochina, Coca-Cola Sinclair, Toachi Pilatón, y el caso de las medicinas que estamos investigando ahora en la Comisión de Fiscalización. Pues yo le reto que venga a hacer usted el trabajo sucio, pues. Y si me quieren sacar, que me saquen. Lenin, yo hice mis mejores aportes a este país, desde la prensa, desde el periodismo de investigación. No solo pueden sacarme de la Comisión de Fiscalización, que los delincuentes me saquen de la Asamblea. Yo seguiré peleando por este país y ustedes sigan adecentando. Sigan. Y Fernando, tiene un tema pendiente también. Ha convocado usted a la comisión, a la directora del SENAE, a la fiscal, si no me equivoco, y también al señor Juan José Pons. ¿Qué es lo que se busca? Porque ese es mi trabajo. Yo no trabajo para identificar los delitos de acá, del buen ladrón y del mal. No, todos. Yo investigo todos los casos, así como he investigado Coca-Cola Sinclair, como investigué el caso del proyecto Huascachaca, que son del gobierno de Guillermo Lasso. Le corresponde a la Comisión de Fiscalización investigar este tema de la compra-venta de cargos en SENAE y otras áreas del sector público. Pero claro, nosotros sí tenemos otras pistas que la Fiscalía aún no investiga, como la presencia de grandes capos que aparecen en la piscina, como Leonardo Cortázar, que son los que siguen manejando el poder en CENEL, en SELEC y en otras áreas importantísimas. ¿Y cuál es el rol que juega este señor allí? Leonardo Cortázar, en esta compra-venta de cargos. Es el que maneja todo, pues, desde arriba, desde la casa de Jordán. Ahora entiendo, como ya escapó de Estados Unidos, anda por Estambul. Pero ellos son los que manejan desde Miami esta compra-venta de cargos en SENAE y en otros. Pero en las próximas horas yo revelaré un caso mucho más grave, que desde una comisión de la Asamblea Nacional no se quiere comprar. Se está presionando para que ellos, la gente que representa a Petrochina y a Enrique Cadena Marín, pongan gerente de comercio internacional. Reitero, desde una comisión de la Asamblea Nacional. Ya van a ver en las próximas horas los detalles. Y vamos a estar pendientes de aquello. Fernando Villavicencio, asambleísta nacional, presidente de la Comisión de Fiscalización. Gracias, Fernando, por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Y cuando regresemos, Carola Ríos, directora general del Servicio Nacional de Aduana. La denuncia de corrupción de ofertas de cargos en esa entidad a cambio de millones de dólares en algunos casos. Ya regresamos. La Fiscalía allanó el pasado jueves 16 viviendas en Quito, Riobamba, Cuenca y Guayaquil, así como las oficinas de talento humano del Servicio Nacional de Aduana. Se investiga la probable venta de cargos públicos. Por uno de ellos, la jefatura de operaciones o de distrito de SENAE, se ofertaban $3 millones. Y nos acompaña Carola Ríos, directora general del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. Esta mañana, buenos días, Carola, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Buenos días con los televidentes. Este es un caso que se empezó a investigar. ¿Cuándo y por qué razón? Bueno, este caso inició por una denuncia que realizamos el año pasado, en el mes de septiembre. Y justamente esto fue parte de nuestra responsabilidad como institución y como personas que estamos encargadas de la administración a la Fiscalía, y la Fiscalía inició el trámite. ¿Tienen ustedes conocimiento, Carola, por qué una situación que se dio en septiembre del 2021 amerita un allanamiento 10 meses después? ¿Qué clase de investigación es esa que se lleva a cabo con tanta celeridad? No les sabría decir porque eso son funciones de la Fiscalía. Sin embargo, entiendo que ha sido bastante amplio y por esa razón ha tomado este tiempo. Nosotros hemos estado dispuestos, obviamente, a cualquier requerimiento de información por parte de la Fiscalía, así que en este momento el allanamiento era parte del requerimiento de información de algunos expedientes que reposaban en el Departamento de Talento Humano, y así que fueron entregados en su momento, y ya continuarán entonces los procesos que correspondan.
Entiendo que ahora ya están en una fase de instrucción fiscal, por lo tanto continuarán las investigaciones. ¿Y cómo es esto de los $3 millones por una jefatura de operaciones o de distrito? ¿Se llegó a dar la transacción o solo quedó en ofrecimiento? En realidad, Lenin, eso es parte de la investigación. Yo no quisiera adelantar ninguna información. Nosotros tenemos un compromiso de confidencialidad con quienes hacen denuncias dentro de la aduana. Por lo tanto, ese tema tiene que continuar su proceso dentro de la Fiscalía. Ahora, se ha señalado que ese monto sería financiado por supuestos exportadores. Desde su experiencia, Carola, ¿a qué tipo de exportador le interesa tener comprado a un funcionario de aduanas? Desconozco, Lenin, porque realmente esta no es parte de mi experiencia. En todo caso, si eso es lo que la Fiscalía está, descubriendo a través de su investigación, pues tendremos que esperar todos ustedes, los medios de comunicación y nosotros también como autoridades, el desenlace de todo este proceso investigativo. Pero a un exportador que haga las cosas de manera correcta, no tiene por qué interesarle tener comprado a un funcionario. Concuerdo con usted. De los 8 procesados, ¿cuántos son o han sido funcionarios de SENAE? No conozco los antecedentes de cada uno de ellos. Le puedo asegurar que ninguno de ellos ha sido funcionario de mi administración. El nombre de Juan José Pons ha salido a la luz en medio de estas investigaciones. Su domicilio fue allanado por la Fiscalía. ¿Tienen ustedes alguna idea de por qué aparece su nombre en todo esto? ¿Cuál es el rol que él tiene dentro de esta investigación? No, realmente desconozco. Eso es parte de la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía. Entiendo que también se le ha solicitado información y esperaría que así como todos estamos entregando información, entendería que esta persona también lo haría. ¿A usted o a algún funcionario de aduanas en algún momento la llamó directamente o a través de un tercero el señor Pons para pedirles algún cargo? No, en absoluto. La teoría del caso señala que los procesados buscaban a funcionarios con poder de decisión en las unidades de talento humano de distintas instituciones públicas, especialmente de SENAE. ¿Usted tuvo conocimiento de esos acercamientos, de esas tentativas de contacto? Mire, lo que le puedo decir es que en SENAE nosotros implementamos desde el inicio de mi administración un proceso claro y bien estructurado para poder minimizar riesgos de ese tipo. En la administración nosotros establecimos que no solamente quienes ingresen a la institución tienen que rendir un examen, un test de integridad, de confianza, sino que también a todos los actuales funcionarios se les realizó esta prueba de integridad. Adicionalmente, nosotros hacemos todo un proceso de verificación de antecedentes, tenemos perfiles de cargo para los diferentes puestos de trabajo, así que es muy difícil o sumamente complejo que una persona en el Departamento de Talento Humano tomara una decisión de contratación por su cuenta. Así que eso es lo que nos ha permitido minimizar cualquier riesgo. Adicionalmente, quisiera decir que incluso el informe de la policía, y esto creo que vale la pena rescatar, no se ha consumado ningún acto en la aduana. Por lo tanto, esto quiere decir que nosotros hemos establecido estos controles y nos ha permitido al momento no tener este tipo de riesgos dentro de la institución. Carola, esto se denunció en septiembre del año pasado y se dieron llamadas y contactos en ese momento. En el 2022, ¿se ha continuado, ustedes tienen conocimiento de si ha habido nuevos intentos de acceder a puestos claves dentro del SENAE? Que yo tenga conocimiento, no, pero sí hay otros actos que nosotros hemos denunciado a Fiscalía, como hemos
acordado con el Código de Ética denunciar actos de corrupción dentro de las distintas instituciones. Nosotros hemos estado cumpliendo ese compromiso con la ética y hemos denunciado otros actos también en Fiscalía que están en proceso de investigación. ¿De qué tipo? Otro tipo de actos que creo que también son en este momento no son de conocimiento público, por lo tanto tampoco puedo comentar el detalle. En todo caso, actos distintos a la venta de cargos públicos. Correcto. Carola, dígame una cosa, ¿qué pasa con los escáneres que vía decreto presidencial se dispuso tenían que instalarse de manera obligatoria en todos los puertos, en todos los puestos fronterizos en realidad del país y también en los puertos, y ya mismo el tiempo se termina para ello? Estamos todavía en proceso, estamos bastante adelantados. Los operadores de los puertos, aeropuertos, están ya también muy avanzados en sus negociaciones con los proveedores de estos equipos. Estamos ya a punto también de esta misma, finales de esta semana estaremos entregando la tarifa de servicio de escáner, que es otro hito dentro del cumplimiento del decreto del presidente. Así que estamos en camino y yo creo que lograremos nuestro cometido en los plazos establecidos. Carola Ríos, directora general de Aduanas, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias a ustedes, gracias. Una pausa y volvemos.